Namaskar, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, física, mental, espiritualmente. El tema de hoy es sobre Santosha, el segundo punto de los códigos Niyama en el Ashtanga Yoga, el yoga de los 8 pasos. Santosha significa contentamiento, estar contento con todo aquello que uno se ha ganado con el esfuerzo, de manera ética y moral, noble, para conquistar y cumplir con nuestros retos, nuestras metas, objetivos, de una manera contenta, con nuestro sudor y no con chanchullos y no, haciendo trampas en el camino, porque todo es causa y efecto. Entonces es un estar contento, pero sabiendo de que lo estamos haciendo lo mejor posible y de manera incluyente, armoniosa con uno y con los demás. Porque puede entrar en confusión que podemos estar contentos con el fracaso de los demás, con la derrota de los demás, el sufrimiento de los demás. Esto no es así. Santosha es estar contento con el progreso físico, mental, espiritual, social, económico, existencial, tanto de uno como de los demás. Entonces Santosha nos invita a ser positivos, estar siempre en un estado de ánimo, un estado de humor, un estado de sonriendo tanto interna como externamente, estar contento realmente con lo que uno tiene, agradecido con lo que uno tiene, tanto en su mente, en su riqueza psíquica o espiritual, tanto en las cosas materiales, el trabajo que tienes o el empleo, o la pareja, los bienes materiales que tienes, las circunstancias y el lugar donde vives, estar contento. Y en el caso que no estés contento porque quieres cambiarlo y todavía no se dan las circunstancias o no tiene la capacidad, al menos, admitir de manera amorosa, sin buscar culpables y tanta queja e ira, y aprender a convivir con tus propios pensamientos y emociones y con los demás, y mientras eso es lo que hay, tratar de pasarla bien, de manera contenta, y tratar de hacerte amigo o con lo que haces, tratar de buscar un advenimiento, buscar una armonía con lo que hay. Si uno no está contento con lo que tiene, no hay garantía que estará contento con lo que vendrá. Y es interesante que podamos ser felices o estar contentos con poco. Y ese es un reto. Sabe que el apego y el aferramiento y el mundo del deseo está aquí, en este mundo donde encarnamos. Entonces necesitamos vivir a expensas de otras cosas. Pero en la lucha de buscar esas cosas también podemos hacer daño en el camino. Entonces tenemos que estar contentos que estamos haciendo las cosas lo mejor posible. Es un mundo de fricción, choque y cohesión. No es fácil vivir un mundo de tanta dependencia o interdependencia o fluctuaciones, tanto interna como externa, pero al menos tratamos de pasarla bien y hacer pasar bien a los demás. Entonces estar contento con uno, con los demás, y en un ambiente de armonía, un ambiente de solidaridad, un ambiente de fraternidad, y siempre estar con buen humor, ¿okay? Porque lo contrario a Santosha, estar contento, estar obstinado, estar irritado, estar siempre saboteándose o negativo, pesimista. Y Santosha te dice, no, para que la energía se mueva, las puertas se abran y las cosas fluyan y tengas mejores relaciones y puedas tener más armonía, tienes que estar positivo, contento, mantenerte en ese estado, esa actitud de estar contento. No significa ser conformista, porque tú puedes tener aspiraciones, sino que si esa aspiración no se da en el momento, mantente contento con lo que tienes. Y cuando llegue, y más contento aún, y montarte en esa cresta de esa ola y tratar ver las crisis como momentos coyunturales para aprender. Hay un lenguaje que está pasando allí, en una enfermedad, en una pérdida, en un cambio. Entonces los momentos de crisis coyunturales son momentos para aprender, crecer, evolucionar y ser cada día más conscientes. Es un trampolín hacia la evolución, hacia mejorar, hacerle una lectura a lo que está pasando de manera positiva y amorosa, y no buscar culpable o pagarla con el que no tiene la culpa. Entonces, a Santosha es súper bello este principio, porque siempre que tengamos buen humor, buenas relaciones, siempre en alegría y gozo y compartiendo esto, va a ser tan útil para ti como para los demás, para tus células,
para tu cuerpo físico, psíquico, espiritual y el cuerpo colectivo, que es la sociedad. Y esas energías van a estar fluyendo muy bien. Entonces espero que puedan utilizar Santosha todos los días de nuestras vidas, mantener ese nivel de estar contento, ¿okay? Con la idea de expandernos en todos los sentidos de la vida. Y el yoga es algo práctico, no es solamente teoría, son algunas recomendaciones para nuestra convivencia y nuestro desarrollo interior y exterior. Hasta una próxima. Todo lo mejor para usted y su familia hoy y siempre. Namaskar.